Tiene la palabra ahora el convencional Gino Franco Sbegliati. Bueno, gracias, señor presidente. Por supuesto que este es un derecho que toca transversalmente una multiplicidad de otros derechos y por eso me permito hacer un ida y vuelta entre lo particular de este articulado y lo general, que implica no solo la sesión, los dictámenes de la sesión de hoy, sino también la totalidad de nuestro texto constitucional. Arranco diciendo, señor presidente, algunos datos, no opinión, acerca de cómo vive nuestra población al día de hoy en nuestra provincia. 63 años atrás, con la última reforma constitucional, más del 60% de los santafesinos y santafesinas vivían en el campo. Más de 60 años después, estamos en un proceso de reforma constitucional en el cual más del 80% de nuestra población habita en pueblos, ciudades con cierto grado de urbanización y más de 1.200.000 personas puntualmente habitan la zona del área metropolitana de Rosario. Con lo cual, si toda esa población habita en nuestras ciudades y en nuestros grandes cascos urbanos, ¿cómo no pensar en un derecho a habitar las ciudades de una mejor manera? Y esto es así, señor presidente, porque identificamos que en esos procesos de urbanización también existen situaciones de exclusión, donde los derechos no siempre son iguales para todos, de marginación de una población, de falta de herramientas y de competencias de las localidades, de las ciudades, de los municipios para poder hacer frente a situaciones vinculadas al ordenamiento territorial y a cómo vivir en una ciudad con una mayor calidad de vida. Y eso desencadena también muchas veces, señor presidente, en un descreimiento o en un cansancio con respecto de nuestra población, con respecto a la política y a sus instituciones para resolver los problemas del día a día. ¿Cómo se resuelve esa situación compleja, esa cuestión social en la que estamos inmersos? Creo yo, con tres elementos centrales: con voluntad política de ejercer esos cambios, con instituciones sólidas y competencias a los fines de que esos cambios permanezcan en el tiempo, y con la comprensión de que debemos entender que mejorar la correspondencia entre la política pública y las demandas de la ciudadanía no solo garantiza una mayor eficiencia a la hora de que el Estado preste determinados servicios y derechos, sino que centralmente nos permite recuperar esa satisfacción de la población para con el Estado, sus instituciones y, en definitiva, la democracia. La salida, en definitiva, señor presidente, es repensando el rol del Estado en un rol de fomento a los vínculos comunitarios, de promoción de derechos y de articulación multinivel entre los municipios, intermunicipal para con la provincia de forma horizontal y vertical, con un mismo fin, que es garantizar el derecho a la ciudad. Para algunos y para algunas esto será letra muerta, pero para nosotros, señor presidente, esto es más que importante porque es discutir el fondo de la cuestión, el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, el para qué construir estas herramientas como lo son la autonomía y como son estas capacidades institucionales. Por supuesto que herramientas como la autonomía, creo yo, no tienen ningún sentido per se, sino que ganan un valor instrumental en términos de un cómo llegar a determinados objetivos y metas que las propias comunidades se definan. Es decir, la autonomía no sirve si no es con cercanía y si no es en pos de una participación social para garantizar ese derecho a la ciudad que estamos hoy aquí votando. Hablar, señor presidente, de este derecho es pensar en cómo la organización del Estado construye formas de gobernanza democrática con la población, con la gente en el centro como eje de toma de decisión, con participación social, lo han mencionado recién, con una búsqueda de la justicia espacial, que no es una justicia intergaláctica, sino entender cómo las desigualdades se resuelven en ese territorio, cómo evitamos que esa población sea marginada y definiendo políticamente que queremos territorios ordenados y que no queremos una anarquía que permee en el desarrollo urbano de nuestras ciudades. Ejemplos y políticas públicas acerca de cómo se garantiza ese derecho a la ciudad tenemos decenas, señor presidente. En ciudades como la de Rosario, con una amplia trayectoria de gobiernos progresistas, como se han mencionado, hemos tenido espacios donde la ciudadanía ha sido realmente protagonista. Consejos barriales, donde la ciudadanía, sus instituciones han podido definir cuáles son los problemas del territorio, cuáles son las soluciones del territorio, con presupuestos participativos que habilitan a que la gente haya podido votar a dónde va destinado un porcentaje de ese presupuesto municipal. Hemos tenido programas
como lo son en la actualidad programas integrales que acercan todas las herramientas y las áreas del Estado a los territorios más postergados, como es el Santa Fe acá, o que van con una política de hábitat integral, donde se piensa el hábitat no solo desde el otorgamiento de una vivienda, sino desde la cultura, lo social, lo laboral, como lo fue y como lo sigue siendo el Plan ABRE. Y en definitiva, señor presidente, también estamos ante la oportunidad, ante la doble oportunidad de convertir esas herramientas prácticas en herramientas institucionales, pero también de estar a la vanguardia, porque es cierto lo que se decía recién, de que este derecho no está consagrado en la totalidad de las constituciones de Argentina, pero acá tenemos una oportunidad de que Santa Fe siga estando a la vanguardia de nuestro país. Pero lo que no es cierto, señor presidente, es que esto es un invento. Y tampoco es cierto que esto no es una modernización y una actualización de nuestra Constitución. Porque venido más acá en el tiempo, ya se ha hecho toda la historización acerca de quién es el autor del concepto del derecho a la ciudad, pero venido más acá en la historia, quiero decir, señor presidente, por si se nos pasó a la hora de estudiar el derecho comparado, que todos y todas seguramente lo hemos hecho a la hora de analizar este proyecto, que el derecho a la ciudad está contemplado en instrumentos internacionales como la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad del 2005 y en la nueva Agenda Urbana de la ONU, Hábitat, en el año 2006. Pero también en experiencias internacionales muy virtuosas acerca de la urbanización y de los procesos sociales, como es el caso de Medellín en 2014 y de Ciudad de México en 2017. Podemos estar también como provincia a la vanguardia. Quiero decir que el derecho a la ciudad también implica, por supuesto, una decisión política de dejar atrás los territorios que hoy están fragmentados. Eso es apostar a una visión de la planificación estratégica, pensar a una planificación con características aún más democráticas, y decir que vamos a planificar el territorio con una justicia espacial también es decir que lo vamos a hacer con una mirada más humana, más digna, para que la población viva aún en mejores condiciones de igualdad y de calidad de vida. Y este derecho, y voy finalizando, señor presidente, me da tiempo porque el convencional propinante estuvo algunos minutos de más también, quiero decir que este derecho no puede garantizarse en la individualidad de un municipio. No alcanza solamente con la autonomía y por eso en un rato también vamos a estar discutiendo cómo fortalecer esas vinculaciones intermunicipales y esa coordinación en áreas metropolitanas o en regiones. Y esto es central porque los límites que hoy establece la política y el Estado para las ciudades no son tal para nuestras poblaciones, porque los ciudadanos de una ciudad pueden estar durmiendo en una ciudad, pero habitando también otras en el momento en el que van a trabajar, en el que tienen una pareja en otra localidad, en el que van un fin de semana a disfrutar de otra localidad de esa región o de esa área metropolitana. Por lo tanto, esos límites que se rompen, en definitiva, también deben ser entendidos a partir de la gestión democrática, porque el derecho a la ciudad se consagra siempre y cuando tengamos instituciones también intermunicipales más sólidas. Y con esto cierro. Este derecho se garantiza, señor presidente, solamente si las decisiones se toman lo más próximo de la gente, desde lo local. Y en el siglo XXI, que es el siglo de las ciudades y de las ciudades empoderadas, nuestra provincia no puede hacer oídos sordos a esta situación que es colectiva y que nos afecta en el día a día. Y debemos poner al Estado donde está puesta la vida cotidiana. Como decía el exgobernador Hermes Wiener, que también ha sido varias veces mencionado en las sesiones del día de la fecha, no existen territorios sin futuro, existen territorios sin proyectos, y nosotros acá estamos construyendo los proyectos que nos van a permitir acercarnos a nuestra población a un futuro mucho más igualitario, con justicia espacial, con justicia territorial y seguramente con una mejor calidad de vida para las generaciones que vienen. Gracias. Gracias, señor comisional Gino Begliati.